los de la mesa creíamos que vuestras caras felices y vuestros aplausos iban para nosotros, pero no, iban para el artista fotógrafo Javier, que ya nos acompaña en varias ediciones de la SEA. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en este periodo, como ha dicho Ángel, postpandrial y que cuesta muchísimo de estar, pero espero que vuestra sonrisa dure, pues eso, 50 minutos más de nuestra conferencia y del resto que queda de congreso. Bueno, tengo el placer de presentaros esta siguiente mesa, que es la penúltima ya del congreso, y es una visión multidisciplinar de la aterosclerosis. Yo creo que, como decía hoy el doctor Guijarro, o fue ayer, ya no acuerdo porque los días pasan volando, somos una sociedad que confluye en muchas especialidades y como muestra un botón, ¿no? A mi derecha tengo el gusto de contar con José Antonio Jiménez Horna, endocrinólogo de Zaragoza, Marta Casañas, de Medicina Interna, Teresa Padró, de bióloga, y Coral Abad, Medicina de Familia. Y ellos nos van a dar una visión, la imagen que hemos tenido estos días. Cada uno de ellos presentará 5 minutos y luego pues haremos un pequeño debate y espero que vuestra participación sea también importante. Sin más dilación, Antonio, puedes empezar. Bien, buenas tardes. Agradecer a la sociedad y al doctor Pinto la invitación a participar en esta mesa multidisciplinar. Es ampliamente conocido que más de la mitad de los eventos cardiovasculares pueden explicarse por factores de riesgo bien definidos. Desde mi visión endocrinológica, pues quiero hacer especial hincapié en dos muy estrechamente interconectados, como son el índice de masa corporal y la diabetes. Se ha insistido a lo largo del Congreso en que en las últimas décadas han disminuido las tasas de eventos cardiovasculares. Y esto ha sido paralelo al mejor control de la hipertensión, de la dislipemia y el abandono del hábito tabáquico. Pero, sin embargo, como se puede ver aquí, datos recientes nos dicen que el IMC no hace sino aumentar. Y esto puede comprometer este descenso de las tasas de eventos vasculares. Y ello es porque la obesidad se asocia a múltiples factores de riesgo metabólico y a afectación de órgano diana. Y este concepto ha sido recogido tanto por la AJA con el concepto de enfermedad metabólica cardiovascular renal, como por la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, como nos dijo el doctor Masana recientemente. Y se ha estructurado en una afectación que es progresiva. Inicialmente aparición de factores de riesgo metabólicos, luego lesión subclínica de órgano diana y finalmente lesión avanzada de órgano diana. Desde un punto de vista de salud pública y desde un punto de vista de sostenibilidad del sistema sanitario, evidentemente lo mejor es la prevención de la obesidad. Pero para aquellos pacientes que ya han desarrollado este proceso, tenemos que evitar que progrese. Y para ello he querido hacer referencia a 3 pilares. El primero de ellos, intentar fundamentarnos en avances genéticos, porque la arquitectura genética de todo este proceso es compleja, pero sí que podríamos delimitar algunos polimorfismos que actuarían sobre vías patogénicas que nos podrían ayudar en una medicina de precisión. El segundo pilar podría ser la inteligencia artificial. Como nos dijo el doctor Cibeira, ya están apareciendo modelos de computación complejos basados en estadística bayesiana y no la estadística frecuentista a la que estamos acostumbrados, y que nos puede dar modelos predictivos de clasificación de pacientes en subgrupos, tanto por patogenia como por respuesta al tratamiento. Y nada de esto nos ayudaría si no tuviéramos, lógicamente, avances terapéuticos. Y dentro de los avances más llamativos en el tema que estoy ahora abordando, querría decir presente y futuro de los agonistas del receptor de GLP-1, agonistas dobles, agonistas triples, que son cada vez más potentes y que han demostrado una mejora global de toda la enfermedad arteriosclerótica, y también avances en la dislipemia sobre activación del lipoproteína lipasa, como es inhibición de ApoC3, inhibición de angiopoyetina 3, y esto nos va a permitir actuar de forma eficaz sobre lipoproteínas ricas en triglicéridos, porque actualmente nuestras herramientas son muy buenas para el LDL colesterol, pero no para la dislipemia heterogénica. Y ya por finalizar, decir
que creo que en los próximos años la medicina va a ser fascinante porque vamos a poder tener, con todos estos avances que he comentado, unas herramientas que nos permitirán diagnóstico y tratamiento de precisión, con lo cual mejorará el pronóstico de los pacientes y, evidentemente, contribuiremos con coste-eficacia a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y nada más, muchas gracias. Doctora Casañas, cuando quiera. Bueno, en lo que se carga la presentación, muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Al comité, especialmente a Ferran, que fue quien se puso en contacto conmigo. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito pues mi visión como internista de la arteriosclerosis. ¿Cómo vemos los internistas de la arteriosclerosis? Bueno, pues como lo que es, ¿no? Una enfermedad global, crónica, progresiva, que es sistémica y que tiene muchas manifestaciones. Aparte de abordar y tratar los distintos factores de riesgo clásicos que conocemos, los modificadores de riesgo, a veces nos encontramos con pacientes que transitan por los distintos niveles asistenciales y tenemos una importante labor a la hora de hacer una buena coordinación multidisciplinar, la visión de los distintos profesionales a la hora de abordar a estos pacientes. Y, desde luego, las consultas de riesgo vascular pueden ser ese modelo integrador en el que cogemos las distintas piezas del puzzle y las encajamos. Cada vez tenemos más herramientas para tratar el colesterol LDL y, como hemos ido escuchando a lo largo de todo el Congreso, no todo es LDL. Tenemos que no perder de vista las partículas ricas en triglicéridos, la LPA, la ApoB y, de fondo, también ese riesgo residual, no solo el de origen lipídico, para mantener siempre a nuestros pacientes bien controlados. Pero la realidad es que, bueno, muchas veces las guías clínicas nos ayudan, nos dan recomendaciones, pero en muchas ocasiones las guías clínicas o los pacientes que tenemos sentados en la consulta no encajan del todo, porque los pacientes al final no son algoritmos, son una historia clínica que va evolucionando y muchas veces tenemos que tomar decisiones complicadas sujetas a una serie de limitaciones, porque tenemos muchas veces problemas de adherencia, problemas de intolerancias. Todos conocemos la mala prensa que tienen las estatinas y muchas veces nos enfrentamos a esa reticencia de los pacientes, la polifarmacia que tienen muchos de nuestros pacientes, las interacciones, la fragilidad que puede ir desarrollando con pacientes a lo mejor más añosos y un tema que también nos frustra muchas veces, ¿no? Que son las restricciones que nos pone a veces la administración y que hace que la atención a nuestros pacientes difiera en función del lugar en el que estemos. Por lo tanto, tenemos un papel importante a la hora de traducir las guías a decisiones individualizadas con el paciente que tenemos delante. A mí me gustaría en esta pequeña intervención mencionar dos principales caballos de batalla que yo creo que es importante que tenemos, aunque a veces también las abordan otras especialidades, que una es la hipercolesterolemia familiar, que la tenemos muy presente porque sigue, a pesar de que la conocemos, sigue estando infradiagnosticada. Sabemos que no todos los pacientes con HF, a pesar de que son todos de alto o muy alto riesgo, no tienen el mismo riesgo de tener eventos y sin olvidar que es una enfermedad genética con tratamiento. Entonces tenemos que seguir trabajando en el diagnóstico precoz, la estratificación de riesgo para reducir los eventos en esta población, aumentar su supervivencia e igualar su riesgo al de la población general. El otro caballo de batalla que siempre me gusta destacar es la enfermedad arterial periférica, porque al final los pacientes coronarios tienen a los cardiólogos, los ictus tienen a los neurólogos, y la enfermedad arterial periférica parece que está siempre un poco más huérfana, a pesar de que su riesgo cardiovascular está muy aumentado, que más de la mitad de los pacientes son asintomáticos y que instaurando o generalizando un poco más el uso del ITB podemos favorecer ese diagnóstico precoz, puesto que sabemos que el impacto de la edad al diagnóstico es importante en el desarrollo de la enfermedad y que sabemos que tratándolos adecuadamente y llevándolos a los objetivos se reducen los eventos cardiovasculares, la muerte y los eventos de extremidad. Por lo tanto, es importante que sigamos sensibilizándonos en el diagnóstico y tratamiento adecuado de estos pacientes. Y ya para terminar, el futuro que tenemos, ¿no? Cada vez tenemos más herramientas a nivel digital, tecnológico, biomarcadores, imágenes, nuevos fármacos que se desarrollan. Y yo creo que nosotros tenemos que tener un papel, un rol integrador de todas estas herramientas, poniendo siempre en el centro al paciente, porque al final no tratamos arterias, tratamos personas con arterias enfermas y no debemos de perder nunca de vista ese papel, esa visión holística que tenemos. Gracias.
Pasamos la palabra a la doctora Padró, bióloga del Hospital de Santa Pau y Santa Creu de Barcelona. Buenas tardes, muchas gracias al doctor Pintó y al moderador por la invitación a participar en esta sesión. Yo, como se trata de una sesión multidisciplinar, voy a dar una visión algo diferente, no mirando tanto en este caso el paciente, sino fijándonos más en la patofisiología de lo que puede ser la enfermedad y a ver si a partir de ahí un día podemos llegar a tener nuevas herramientas para diagnosticar mejor a nuestros pacientes. Aquí tenemos un ejemplo, continuando con lo que nos ha enseñado Marta, que era complicado, de una lesión aterosclerótica. Ya podemos ver que es algo complejo y que está basado en la interacción entre células, componentes de la sangre y componentes de la pared vascular. Evidentemente, factores de riesgo como los que hemos hablado en este momento, como obesidad o puede ser la resistencia a la insulina o niveles de LDL elevados, van a favorecer el desarrollo de esa lesión por efectos directos sobre la pared. Pero también a través de las citoquinas o del estrés oxidativo de receptores específicos van a activar a las células del sistema inmune. Sabemos hoy que es tanto del sistema inmune innato como adquirido. Esas células activadas pueden directamente interactuar con las células endoteliales y producir lesiones directamente o pueden participar en interacciones paracrinas a través de vesículas extracelulares circulantes en el plasma. Hablando de estas vesículas extracelulares, decir que todas las células, cuando están activadas, liberan un número aumentado de estas microvesículas. ¿Y por qué son importantes? Puesto que provienen o bien del citoplasma o bien de los suborgánulos de las células y llevan proteínas, llevan lípidos, llevan ácidos nucleicos de estas propias proteínas. Con lo cual, con técnicas adecuadas vamos a poder, por un lado, identificar de qué células vienen, con lo cual nos podrán decir qué células están activadas y, segundo, podremos tratar de identificar qué moléculas pueden jugar papeles en procesos de señalización en la patología. Les voy a poner algunos ejemplos basados en la hipercolesterolemia familiar, porque sabemos que es un modelo, como hemos estado hablando estos días, de aterosclerosis prematura. Nosotros, basados en la corte Safeheart, lo que pudimos ver es que los pacientes HF tienen niveles plasmáticos más elevados de microvesículas circulantes. Pero, como pueden ver en esta imagen de aquí, no solamente se refiere a que están más aumentados, sino que varía dependiendo del tipo de lesión. Y aquellos que tenían lesiones lipídicas identificadas por resonancias magnéticas eran los que tenían las lesiones más altas. Pero lo que es interesante, y volviendo a centrándonos en el sistema inmunitario, es que no eran las microvesículas en general, sino que había un aumento muy importante de las de tipo leucocitario. Y si miran la gráfica de abajo, es que no sé cómo señalar, la gráfica de abajo, esto se refería específicamente a monocitos y a macrófagos. Y el siguiente punto, que es muy interesante, es que los pacientes HF tenían esas microvesículas aumentadas independientemente del punto de corte de las LDL, lo que nos lleva a ese concepto que hemos estado hablando estos días, que no es tan importante quizá el nivel de colesterol de la LDL en un momento, sino la carga lipídica y los años de carga lipídica que llevan. Ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿por qué son importantes estas microvesículas? Ya lo he dicho, por un lado pueden ser marcadores, nos pueden estar indicando, como hemos visto, que los leucocitos están aumentados. Pero, además, hemos dicho que son portadores, son vehículo, llevan componentes muy importantes y entre ellos sabemos que llevan los microRNAs. El primer día oímos una charla muy interesante sobre cómo los microRNAs pueden jugar un papel crítico en el desarrollo de las lesiones arterioscleróticas. Por si alguien no estaba y no lo sabe, son aquellos pequeños segmentos de RNA que se pegan al RNA mensajero de diversas formas y lo que hacen es reducir su traslación a proteínas. O sea, los microRNAs nos reducen la expresión o los niveles de proteínas de aquellos genes que son target. Pues bien,
Nosotros quisimos ver, dijimos, bueno, vamos más allá en nuestros estudios. Hemos visto que los monocitos macrófagos están aumentados en la población de hipercolesterolemia familiar. ¿Qué pasa con esos macrófagos cuando se activan? Hicimos estudios in vitro y en un estudio diferencial de amplio barrido identificamos como microRNA importante el micro 505. Entonces, lo que hicimos es, mediante estudios in silico, que es lo que tienen ahí, identificamos que diferentes receptores de citoquinas estaban afectados o estaban regulados por ese microRNA. Estaban afectados por ese microRNA. Y entonces lo que nosotros vimos es que cuando el microRNA estaba reducido, había una sobreexpresión de receptores inflamatorios. En el punto 4 lo que fuimos a ver es qué es lo que pasaba con los macrófagos de pacientes con hipercolesterolemia familiar. Y como pueden ver, el FHMAC es el que nos está enseñando los macrófagos de estos pacientes, tienen una expresión reducida que se asocia perfectamente con un aumento en la expresión de los receptores de las citoquinas, lo que nos está sugiriendo que el microRNA regula la expresión de estas citoquinas. Pero yendo más allá en el campo de los microRNAs, dijimos, vale, en una imagen determinada vemos que puede haber una asociación entre la expresión del microRNA y la regulación del gen. Pero ¿son capaces los microRNAs también de mostrarnos que una patología arteriosclerótica, una lesión está progresando? Y esto es lo que vemos aquí. Por un lado, hicimos un estudio, la idea fue en pacientes de la corte Safeheart, cogíamos muestras, hicimos un follow-up hasta los 7-8 años, con una media, como pueden ver aquí, de 3 años y medio, que es este estudio. Lo que vimos, por un lado, es que había un aumento en esas microvesículas plasmáticas circulantes provenientes de células del sistema inmune en aquellos individuos que tenían una enfermedad que progresaba y tenían eventos clínicos durante el follow-up. Es lo que ven en la imagen de la izquierda. Pero además identificamos que esas microvesículas llevaban un microRNA que nos salió diferencial en esos pacientes por técnicas de barrido, que era el micro 133. Fuimos a estudiar el micro 133 en los pacientes y vimos, como pueden ver en la imagen del centro, que estaba aumentado en todos los pacientes, pero en los que tenían el evento, que es el cuadrado rojo, estaban muchísimo más aumentados. Hicimos un cálculo del score de riesgo utilizando la ecuación Safeheart en estos pacientes y, como pueden ver en la imagen de más a la derecha, de la más a la derecha, la barra que está marcada en rojo son los que tienen el nivel de Safeheart más elevado y son los que tienen los niveles más elevados del micro 133. Mediante estudios in silico quisimos identificar qué targets, a qué genes se pegaban esos micros. Y nos salieron una serie de target genes que al final iban a regular genes inflamatorios, como eran el IL-6, el receptor del IL-6 y el TNF-alfa. Haciendo estudios in vitro, pudimos ver que macrófagos provenientes de estos pacientes tenían también los niveles aumentados. Y aunque eran una población muy limitada, quisimos saber qué es lo que pasaba, si podía de alguna manera discriminarnos el evento cardiovascular. Y como pueden ver en la Kaplan-Meier, aquellos que tienen los niveles de microRNA más bajos tienen una mayor probabilidad de no presentar eventos clínicos durante 7-8 años de seguimiento. Lo cual nos está induciendo que, aunque todavía estamos muy lejos de poderlo utilizar en la realidad, los microRNAs puede ser que en el futuro nos digan algo. Y ya para acabar, es la última diapositiva, quisimos ver si podíamos identificar más procesos asociados a la progresión, a la severidad de las placas. Y pensamos mirar qué es lo que pasaba con el calcio. Sabemos que el calcio tiene un background o está asociado a un background inflamatorio muy importante y hoy día está asociado a riesgo de eventos clínicos. Lo que nosotros hicimos es comparar dentro de la corte Safeheart individuos con y sin lesiones cálcicas hecho por AngioTAC.
Y lo que nos encontramos era que aquellos individuos que tenían lesiones cálcicas en sus coronarias tenían niveles más elevados de un micro, que es el 6821, que también identificamos por técnicas de amplio barrido. Y además pudimos ver que aquellos que tenían las mutaciones más severas eran los que tenían los niveles más elevados. Y ahora sí, para acabar, decir, con todo eso llegamos a la idea de que los microRNAs nos pueden llegar en el futuro a tener potenciales aplicaciones clínicas importantes, como son y aplicaciones posiblemente terapéuticas. Podrían llegar a ser biomarcadores, se están empezando a hacer intentos en terapias dirigidas. Sin embargo, lo podemos discutir luego, siguen teniendo grandes problemas para una aplicación directa a día de hoy. Y perdón que ponga una más, pero creo que como he presentado muchos datos propios de resultados, me gustaría agradecer a todos los colaboradores, principalmente a Lina Badimón, que está aquí en la sala, pero sobre todo también a la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y a todos los colaboradores que tenemos dentro de un amplio proyecto actualmente, que están también en la sala, y, como no, a la Corte de Pacientes EIFAR. Vale, pues siguiente ponente, Coral Abad, médico de familia. Primero, agradecer la colaboración y la participación en el Congreso. Si me aguantáis estos últimos 5 minutos, y intentar dar un poquito la visión real o no real de lo que nos encontramos en primaria, en el equipo de atención primaria, con el tratamiento de los pacientes con arteriosclerosis. Sabemos, y como hemos estado diciendo en todas las jornadas, es que la arteriosclerosis se trata de una patología inflamatoria, crónica y evolutiva, que normalmente se encuentra diagnosticada junto con otras patologías como puede ser la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, que confluyen un cuadro de morbimortalidad elevada para nuestro paciente. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el paciente que nos encontramos en consulta es un paciente que inicialmente tiene un alto riesgo cardiovascular. Es un paciente que ya está diagnosticado de arteriosclerosis. Pero ¿qué pasa como atención primaria, como puerta de primera entrada, primera línea? Hasta ahora estamos acostumbrados que los médicos de familia tratamos al paciente ya diagnosticado o al paciente que debemos diagnosticar. Pero ¿qué pasa si en vez de ser atención primaria pasamos a ser atención preventiva, ¿no? Es este paciente que no tiene por qué estar diagnosticado, este paciente que puede llegar a estar diagnosticado de arteriosclerosis, de dislipemia o de un cuadro metabólico que puede afectar, ¿no?, a nivel de 10 años vista en un evento cardiovascular. Aquí es importante, ¿no?, centrarnos en esta prevención primaria, ¿no?, en este paciente que no va a acudir a consulta diciéndonos: doctor, yo tengo un problema de arterias, doctor, yo tengo un problema cardiovascular, doctor, yo tengo un problema en mi diabetes, sino que es un paciente que te viene por cualquier otra patología, pero que tú tienes que perfilar. Con esto, abogando un poquito a mi compañera Marta, que ha hablado de que tenemos que hacer una visión integral del paciente, ¿qué herramientas tenemos desde primaria para poder tipificar a nuestro paciente riesgo? Disponemos, de eso aquí en primaria, a nivel del ECAP, que es nuestro programa que utilizamos para nuestra práctica diaria con el paciente, el SCORE-2 y el REGI-CORE. ¿De qué se trata? Se trata de unas escalas de riesgo cardiovascular que permiten calcular a 10 años el porcentaje de riesgo de evento cardiovascular que tendrá este paciente. ¿Qué hago con mi paciente cuando me viene en consulta? Este paciente tiene analítica, este paciente tiene un perfil LDL, un perfil lipídico completo, tiene una albuminuria, tiene una función renal establecida, sí, porque esta inteligencia activa registra a todos nuestros pacientes en este sistema. ¿Qué es importante? Que paremos un momento, en el momento de la consulta, a poder recrear este cálculo, este REGI-CORE, ¿no?, este cálculo de SCORE que nos perfilará qué tipo de paciente tenemos. Está claro que pensaremos en ello cuando tengamos un paciente de 60 años, cuando tengamos un paciente que ya está tratado con estatinas, cuando tengamos un paciente que está tratado por diabetes o porque está tratado por un evento cardiovascular previo. Pero ¿qué pasa con el paciente de 40 años, con sobrepeso, fumador, que viene a la consulta diciéndonos que es que siempre se queja de dolor de espalda o que siempre está cansado? En este paciente, ¿pensamos en que le vamos a calcular el riesgo cardiovascular?
¿En qué momento decido hacer una analítica para pensar en, voy a calcularle a este paciente qué tipo de paciente tiene? ¿Es este paciente pre-riesgo? Pues bueno, yo creo que deberíamos de empezar a sistematizar un poquito las consultas y que a partir de pacientes de aproximadamente 40 años en los que individualicemos que pueda haber un riesgo a largo plazo que pueda provocar, ¿no?, un evento cardiovascular en nuestro paciente, nos paremos un momentito a poderle pedir esta analítica completa que no solo incluya ese perfil lipídico, sino que incluya ese perfil renal, que incluya ese perfil glicémico, para que podamos calcular estas tablas de riesgo y tipificar al paciente. Porque antes, hablando con mis compañeras, hablaba de que los médicos de primaria tenemos la capacidad de poder etiquetar al paciente. Igual que etiquetamos al paciente como ansioso y se pasa 20 años como paciente ansioso, aprovechemos esa capacidad de tipificación para tipificar al paciente como el paciente de alto riesgo cardiovascular. Porque, aunque no lo creamos, si el médico de familia, no pone la etiqueta de paciente dislipémico, ese paciente no consta como paciente dislipémico. Cuando el paciente acude a urgencias, cuando el paciente acude a cualquier otro centro de salud, no tiene como sus diagnósticos establecidos esa dislipemia. Por lo tanto, si paramos un momento a analizar ese paciente y a etiquetarlo como paciente de alto riesgo vascular, seguramente no se le quitará esa etiqueta, igual que no se le quita la de ansiedad toda la vida, pero estaremos ganando tiempo con este paciente y al menos que de manera multidisciplinar todos podamos ver que tenemos delante un paciente que, aunque aparentemente no pudiera parecer que tiene un alto riesgo, sí se trata. Entonces, tenemos un grupo de pacientes que no están diagnosticados de arteriosclerosis, que no tienen clínica, que analíticamente no tienen, como nos dicen nuestros pacientes, doctora, no tengo nada en negrita, no tengo nada en estrellita, que puede estar etiquetado como paciente dislipémico. Sí, ¿no? Es cuando avalamos al concepto arteriosclerosis subclínica. ¿Deberíamos tener esto incluido? Yo, por mi parte, creo que sí. Que igual que hacemos esta analítica con todos los perfiles que analizaremos para los pacientes para tipificar ese riesgo general del paciente, deberíamos incluir esa ecografía, ¿no?, de troncos supraórticos que nos indica esa arteriosclerosis subclínica, que ya en el estudio Predimed nos marcó que hasta un 40% de los pacientes asintomáticos presentaban alteración en la placa de ateroma. Por tanto, eran pacientes que automáticamente, sin tener ningún tipo de diagnóstico, pasaban a tener un diagnóstico de arteriosclerosis subclínica y a ser pacientes de alto riesgo cardiovascular, simplemente con una ecografía, un paciente que no estaba visitándose por eso, un paciente que no tenía clínica, un paciente que no se te había quejado en consulta por ningún tipo de motivo aparentemente que pudiera pensar en que teníamos, ¿no?, esta afectación. Con esto pensamos, ¿qué podemos hacer con nuestros pacientes? Porque aunque os penséis que no, nosotros vemos a los pacientes semanalmente, mensualmente, y los tenemos constantemente en consulta. Y aunque aquí se habla, ¿no?, de hay que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, las guías nos avalan, pero la realidad es que cuando yo a mi paciente, que no tiene un asterisco en negrita, que tiene su colesterol a 190, le digo, voy a ponerte una estatina, me dice que sí, hombre, doctora, que cómo voy a tomarme yo una medicación crónica y que para qué me está dando esto, ¿no? Porque no tenemos aún esta medicina de primaria como concepto de medicina primaria preventiva. Tenemos que hablar con nuestros pacientes diciéndole, yo te estoy poniendo este tratamiento porque tú tienes un alto riesgo de desarrollar esto en tantos años. Entonces, creo que vale la pena, ¿no?, perder ese momento y ese tiempo en que hagamos entender a nuestros pacientes de que yo estoy dando ese tratamiento para prevenir el futuro evento cardiovascular. Si vemos que tenemos un paciente reticente a las estatinas, porque ya le hablas de estatina y automáticamente le duele la musculatura, automáticamente sabe que eso va a tener una repercusión y una limitación en su estado de vida, podemos empezar de algo que en la consulta primaria nos está funcionando bastante bien, que es el concepto de los nutracéuticos, ¿no? Este paciente joven de 40 años que tú sabes que se beneficiaría de una estatina, empiezas a decirle, bueno, ¿y si podemos intentar controlar, ¿no?, con esta levadura de arroz rojo, con estas medidas higiénico-dietéticas, con estos GLP-1 que ha comentado nuestro compañero para el tema de pérdida de peso, esta consulta con enfermería conjunta que hace y avala y insiste en la prevención de todos estos riesgos que tiene el paciente asumidos aparte de su condición genética, podemos empezar a perfilar a un paciente que empieza a preocuparse cada vez más por su salud, porque como hemos visto, teníamos menos de un 15% de pacientes que realmente estaban bien controlados, ¿no? Por lo tanto, creo que cabe la pena que hay que personalizar al paciente. ¿Qué hacemos para el seguimiento de nuestros pacientes?
analíticamente, lo fácil en la consulta, en una consulta de 5 minutos donde el paciente nos ha venido, doctora, vengo con una lista de las cosas que me pasan, le pido la analítica anual, donde pido el perfil lipídico. Ahora aparecen, al menos en Cataluña, ya nos aparece la ApoB, nos aparece el colesterol no HDL, nos aparece los triglicéridos, nos aparece un perfil lipídico amplio, porque podemos encontrar un paciente que tenga una ApoB alterada, pero no tenga un colesterol total alterado, no tenga una LDL alterada, ¿no? O sea, debemos intentar evitar este LDL-centrismo con el que los médicos de familia pensamos que si el paciente ya está bien controlado porque tiene un LDL por debajo de 200, el paciente se queda tranquilo y se va a su casa porque sabe que no tiene ese asterisco en negrita. No, debemos analizar al paciente que tenemos delante. Y yo le preguntaba antes también a mis compañeras, ¿vosotros pensaríais en pedirle a un paciente de 40 años que viene por su ciática, en el que le vas a pedir la analítica anual, una albuminuria, un perfil renal, una ecografía de troncos supraórticos? Pues aquí donde quiero insistir un poquito en que sí, en que debemos empezar desde edades muy tempranas a perfilar qué riesgo tiene ese paciente. Por otro lado, y para ya finalizar, entre muchas de las cosas que tenemos en primaria, es la presión también de la desprescripción. Desde farmacia se nos insiste en que, o se nos instaura a que deberíamos de desprescribir a estatinas a pacientes por encima de 75 años. La mayoría de pacientes que tienen eventos cardiovasculares están de los 75 años en adelante. Si queremos visualizar el paciente antes de ese diagnóstico, porque queremos ganar ese tiempo y esa calidad de vida en nuestros pacientes, nos vamos a llegar a encontrar pacientes de 70, 80, 85 años con una buena calidad de vida. Por lo tanto, yo considero que desprescribir las estatinas, desprescribir el tratamiento hipolipemiante, el hecho de que sea un paciente con diabetes que no tiene alteración en el perfil lipídico, ¿qué hace esta estatina en este paciente? Desprescribo, porque nos consta, ¿no?, que mejor que tenga menos fármacos en la receta electrónica que no abogar por prevención de este evento cardiovascular. Hasta aquí, y a ver si he podido dar un poquito de idea de la dificultad que nos encontramos en primaria con este tipo de pacientes y que a veces, aunque parezca cómico, en 6 minutos abordar estas listas de los pacientes e incluir este estudio del riesgo puede resultar bastante difícil. Bueno, esperamos que alguna pregunta en el foro, esperemos que participéis. Tenéis aquí 4 visiones, yo no diría diferentes, bastante homogéneas y que hemos poner de acuerdo. Finalmente, Coral nos lo ha puesto muy mal en cuanto a los médicos de familia. Yo creo que la desprescripción también es a veces selectiva, ¿no, Coral? No es siempre generalizada, está claro. Pero sí que es verdad que yo diría más que es más peligroso que nos cambien a Torbas o Rosus por Simba, ¿no?, y que la ezetimiba prácticamente no exista en primaria o que la quiten muchas veces por presiones. No digo que la tienen por prescripción, pero sí que la desprescripción es un poco más selectiva, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta en el foro? Tenéis que participar porque tenéis que sacar conclusiones y si no las sacaremos o las preguntaré yo. Una pregunta al endocrino. ¿Volveremos a equivocarnos si financiamos el doble inhibidor GIP-GLP-1 al final de la diabetes o al final de la obesidad y no al principio? Porque estamos etiológicamente hablando de tratar el inicio de la enfermedad. Sí que se oye. Bueno, aquí el principal problema que veo yo ahora es el de la sostenibilidad del sistema sanitario. Los agonistas del GLP-1 son maravillosos. El problema es que el precio es caro y hay tal cantidad de personas que potencialmente se beneficiarían que es enorme, porque no solo es obesidad, también serían pacientes con sobrepeso y los que estarían en esa fase inicial de que ya empiezan a desarrollar factores de riesgo. Entonces, lo que hay que intentar es que al menos se seleccionen aquellos pacientes que más se van a beneficiar. Entonces, con lo que he comentado de avances genéticos o ecuaciones predictivas, es decir, nosotros tendremos tanto dinero para utilizar, lo fundamental es que se utilicen aquellos que realmente más se van a beneficiar. Porque lo que es una lástima es que los determinantes sociales de salud en nuestro país condicionen que una persona tenga acceso o no a una medicación
francamente preventiva de la arteriosclerosis. Entonces, para mí, yo creo que la responsabilidad máxima va a ser tanto la Administración, que pondrá sus restricciones, como nosotros, que seamos responsables en seleccionar al que más se beneficia. Vale, pero lo apuntaba la doctora Padrón, ¿no? Y hoy creo que el doctor Pérez apuntaba, más vale tratar a los 40 años un descenso del 36%, que no a los 50 o 55, cuando ya tenemos el daño hecho un 50%, ¿no? Esa edad vascular o esa placa en tiempo, ¿no? Entonces, un poco, es verdad que esto es insostenible, porque si le pusiéramos un GLP-1 a la mayoría ya hemos visto la prevalencia de obesidad y de sobrepeso, pero claro, es que siempre estamos actuando cuando ya hay albuminuria, cuando ya hay apnea del sueño y el gasto sanitario que ello comporta. Entiendo que no es sostenible, pero que, claro, siempre estamos actuando al final de la película. Y entonces, cuando actúa el internista, cuando actúa el cardiólogo para poner un stent, un poquito lo que decía Coral, que hay que prevenir y pedir. Yo un apunte es que creo que es la prevención primordial, la fundamental. Es decir, en los colegios hay que concienciar de hábitos sanos para no llegar a necesitar nunca esto. Yo, por mi parte, decir que en consulta lo que nos encontramos es que el paciente llega a pagar el GLP-1 y no le importa pincharse una medicación que aparentemente está vendida como para la diabetes, porque el paciente no llega a entender, ¿no?, el concepto de qué tipo de medicación hay ni qué beneficio tiene. Y no encontramos dificultad en ofrecerle que pueda empezar un GLP-1, sin en cambio, si no está, como he dicho, ese asterisco negrita, no le ofrezcas una atorvastatina, como prevención primaria, ¿no? O sea, que esto, ¿no?, qué difícil es de convencer de voy a empezarte, ¿no?, un tratamiento hipolipemiante como prevención, pero qué fácil nos está resultando, aquel que obviamente se lo puede permitir, iniciar un GLP-1. Que además con los pacientes que son igual más jóvenes, que a lo mejor tú lo primero que hacemos todos, ¿no?, calcularles ese riesgo, y que igual tú ves la indicación de iniciar un tratamiento hipolipemiante, están esos problemas de herencia y decir, voy a estar con una pastilla toda mi vida. Exacto. O me lo tomo, pero claro, gente joven que hace ejercicio enseguida dice, no, pero es que las estatinas hacen mucho daño, voy a empezar con mialgia. Entonces, lo que tú decías, ese papel a lo mejor de los nutracéuticos y demás, porque sí que es verdad que empezar un tratamiento muy joven, ¿no?, a edades a lo mejor de 35, 40 años, porque tienen unos perfiles altos, tienen otros factores modificadores de riesgo, a los pacientes les cuesta. Y les cuesta asumir que necesitan ese tratamiento para prevenir un evento, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer una labor muy importante con los pacientes de hablar, de explicar, perder ese tiempo que realmente gana el que él entienda la razón de por qué le prescribes ese tratamiento. Exacto. ¿Y no creéis, Marta y Coral, que muchas veces yo creo que es primordial hacer entender a los que no somos frikis del riesgo vascular, a esos médicos de interna o de médicos de familia y de todas las especialidades posibles, a quién no debo meter en una tabla? O sea, yo siempre recuerdo al doctor Pinto que me dice, es que el que no quieras tratar, mételo en una tabla, porque seguramente no lo tratarás, ¿no? Entonces, un poquito el nivel de... O sea, lo primero que hay que hacer es a quién pongo y a quién no pongo en una tabla, ¿no? Entender eso yo creo que es fundamental. Sí, ¿no? es un poco lo que decíamos de trasladar las recomendaciones de las guías, ¿no?, a la realidad del día a día en la consulta, ¿no? Porque si no, todos sabemos que el colesterol cuanto más bajo mejor, desde luego, pero ¿qué hacemos? ¿Tratamos a toda la población? No, hay que saber elegir bien quién se va a beneficiar de esos tratamientos, porque al final estamos dando fármacos, los fármacos pues también tienen sus efectos secundarios y demás, entonces, aun sabiendo de que realmente podríamos meter estatinas en los depósitos de agua y nos las bebemos todos los días, pero desde luego hay que buscar siempre el equilibrio. Doctor Pinto, yo quería hacer una pregunta para la doctora Padrón también, pero ya va luego del doctor. Diga, doctor Pinto. Yo básicamente si queremos tener una visión holística de la aterosclerosis, yo les preguntaría al endocrino, a la internista y a la médica de familia que cuando les viene un paciente a la consulta, el enfoque del riesgo vascular, la valoración del riesgo vascular de este paciente, ¿creéis que la hacéis diferente unos de otros, ¿no? Esta es una pregunta. Después a Teresa Padrón me gustaría decirle que la inflamación, que es tan importante en el proceso heterogénico, realmente la seguimos teniendo muy poco
en la valoración de riesgo vascular y qué opinas, si tendríamos que incluirla más y qué parámetros, aparte si de la PCR habría alguna otra cuestión de esto que has hablado tú de los microRNAs o qué perspectiva ves en este sentido. Bueno, pues en lo que es el enfoque de riesgo yo no sé si diferimos mucho. Yo creo que todos partimos de la base de las escalas de riesgo más habituales, ¿no? Yo, por ejemplo, me suelo basar en SCORE 2, pero sí que es verdad que siempre matizando, ¿no? Yo sí que me gusta poner siempre incluso los diagnósticos de todos esos modificadores de riesgo, pues desde la obesidad, el sedentarismo, la apnea del sueño, el hígado graso, y lo tengo en toda la lista de los diagnósticos, además del cálculo de riesgo, porque me parecen importantes, ¿no? Porque al final también se ha comentado en el Congreso, ¿no? Que a la hora de establecer aplicar las escalas de riesgo, a veces se quedan un poco cortas para todos esos factores condicionantes de alrededor, ¿no? Yo, por mi parte, en primaria, una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Y la realidad es que, más que variación con las diferentes especialidades, ¿no? Esta visión holística que has dicho, al revés, cuando un paciente viene de la consulta de interna es paciente ideal, porque ha estado media hora con un internista que le ha preguntado sobre antecedentes, sobre cualquiera de sus problemáticas, le ha hecho un estudio completo. El problema es que entre los diferentes compañeros de primaria, como ha dicho el doctor Trías, que igual si no eres un poco friki, ¿no? del tema de riesgo cardiovascular, pasa un poquito más desapercibido y por falta de tiempo y no a veces de conocimiento, no se puede hacer ese abordaje integral del riesgo del paciente, esa tipificación de todas esas enfermedades como obesidad, como síndrome metabólico, como riesgo cardiovascular del paciente. En endocrino, la verdad es que la mayoría de los pacientes ya que llegan pueden tener diabetes, con lo cual el riesgo ya es alto. Entonces, una perspectiva un poco más que se podría asemejar a primaria, si tú ves un paciente con una patología tiroidea, entonces dices, bueno, pues está con patología tiroidea, podrías llegar a plantearte. Pero yo creo que el futuro no es las tablas de riesgo. Yo creo que dentro de no mucho tiempo tendrás con algoritmos de inteligencia artificial, a ti te saldrá automáticamente qué riesgo tiene esa persona, porque todos los datos que hay en las tablas de riesgo se pueden capturar. Entonces, esa pérdida de tiempo, yo creo que la inteligencia artificial es la que te tiene que ayudar, que entra por la puerta y automáticamente te da un número. Y tú ya con ese número de probabilidad y lo interpretas en dependencia también de la edad, porque también te puede calcular riesgo a 10 años y para gente joven es el riesgo a lo largo de la vida lo que hay que considerar. Y yo creo que fármacos tan establecidos como las estatinas, pues si pecas de algo es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces, yo creo que en la mayoría de los casos, para una estatina, por ejemplo, ante la duda tratar. Es un caso totalmente distinto dar una aspirina. Una aspirina sí que tienes que pensarlo mucho, pero ahí es cuando también podremos tener estudios genéticos que te pueden decir es que tiene polimorfismos que favorecen la trombosis, pues ya está. O tiene una LPA alta, vale, pues entonces podríamos favorecer, como se comentó en una sesión a lo mejor, dar aspirina. Entonces, depende de qué factor de riesgo quieres tratar y el perjuicio que puedes ocasionar, tienes que ser más o menos agresivo. Pero en los lípidos yo creo que si se peca por algo, por darlo. El problema es quién pone y no le quiero quitar minutos a la doctora Padró, ¿eh? El problema es quién dictará las normas de la inteligencia artificial, la Administración o la Sociedad Española de Aterosclerosis. Porque entonces volveríamos a estar con un Regicor o con, ¿no? Perdona, pero la inteligencia artificial te dará un número. Ya. O el propio usuario, porque va aprendiendo la inteligencia artificial de lo que la gente va dando. O sea que... Bueno, respondiendo al doctor Pintó, yo creo que realmente la inflamación es un factor muy importante en el riesgo cardiovascular, que como comentas es la olvidada. Primero porque no tenemos todavía buenos biomarcadores para fiarnos de ellos, porque quizás serían muy buenos las citoquinas, pero sabemos que son moléculas muy lábiles, las cuales pierden su capacidad de ser detectadas bien y de forma fiable, de forma rápida. Entonces se sigue mirando la proteína C reactiva, que posiblemente es la más sistémica de todas. Por ejemplo, en los datos que yo os he presentado, podría en su día ser bueno hacer un análisis por citometría de flujo si tuviéramos técnicas bien estandarizadas. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos viendo no un marcador, sino como las células del sistema inmune
están respondiendo. Igual que se hacen en un problema hematológico, se hace una citometría, lo podríamos hacer. Pero el problema en este caso es que todavía no tenemos estandarizados las metodologías para un uso clínico. Y, por otro lado, posiblemente el día que podamos tener microRNAs podría ser bueno, porque los microRNAs tienen la ventaja respecto a las proteínas, que son mucho más estables. Y en la segunda gran ventaja del microRNA es que mira una fase previa, no cuando ya la proteína y la enfermedad o la patología ya está establecida. Está regulando el gen que va a alterar la proteína. Entonces, en este aspecto sería un paso preventivo bueno, pero seguimos teniendo un problema de especificidad, seguimos teniendo un problema de sensibilidad que no están resueltos, porque sabemos que un microRNA es capaz de regular muchos genes y un gen está regulado por muchos microRNAs. Hasta el día que no sepamos, de alguna manera, de forma específica, solucionar este conglomerado, es difícil. Se están utilizando en investigación, están saliendo biomarcadores que se están utilizando, les llaman biomarcadores, pero de verdad no están probados como biomarcadores. Alguno ha llegado a fase 1, pero ahí se ha quedado porque es complicado debido a este conglomerado. Pero sí que la inflamación la tenemos bastante olvidada y es uno de los procesos más importantes en el desarrollo de la lesión arteriosclerótica. Lo que pasa que es una inflamación crónica y no es un pico agudo, entonces es lo que tenemos que saber detectar. ¿Alguna? Doctora Avellán. Creo que hay un micro para... Yo quería preguntar una cosa a la doctora Teresa Padró sobre si conoces nuevas terapias dirigidas que se hayan hecho actualmente sobre nanomateriales o algo así similar. Bueno, hablando de microRNA, se están probando diferentes alternativas, se están creando lo que se llaman las nanopartículas, que vienen a simular esas microvesículas que nosotros tenemos de forma endógena, especialmente los exosomas, que son los más pequeños, pero por el momento están en fase, como he dicho, en fase, algunas no experimental, porque algunas se han hecho estudios en fase 1, alguna ha llegado a fase 2. En el área de arteriosclerosis no han ido más allá. En algunos perfiles específicos sí, pero todavía siguen teniendo muchos problemas, puesto que siguen teniendo problemas de ser bien dirigidas. Tenemos que conseguir unas nanopartículas que vayan realmente al target que queremos, que no sean captadas por otros tejidos, que nos puedan dar efectos, podríamos llamar nocivos o secundarios. Si pensamos que un microRNA nos puede regular el gen que nosotros queremos, pero nos puede regular otros genes también. Entonces, de momento, se están haciendo muchos intentos, pero de momento no hay nada que esté funcionando de momento en microRNAs. Doctor Avellán. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo que la inflamación de bajo grado es el factor inicial y promotor de todo, y para evitarla el estilo de vida saludable es fundamental. Es fundamental. El ejercicio baja la inflamación de bajo grado. Y ahí yo, como soy abogado de causas perdidas, voy a romper una lanza por algo que siempre digo en todos estos foros. Nos olvidamos de los maestros. La adquisición de buenos hábitos es fundamental en la familia y en la escuela. Y si no vamos por ahí, mal camino llevamos. Los maestros son una pieza fundamental, porque yo me acuerdo de don Antonio cuando tenía 8 años y me acuerdo de los hermanos maristas que me transmitieron una serie de valores. Y eso es muy importante. Es muy importante los maestros y la adquisición de buenos hábitos en la escuela y transmitirlos. Nada más. Muchas gracias. Yo contestándote a lo que dices, que estoy totalmente de acuerdo, lo que me da un poco de pena es que en el colegio haya el día de la fruta, cuando tendría que haber el día del donus.
El día de la fruta fueran todos. O el paciente que tiene un IMC de 30, pero te aboga durante 10 minutos en consulta que él considera que tiene una dieta adecuada. Ya. Cuando, por mucha epigenética que haya detrás de una tendencia acumulativa, es obvio que no es así, ¿no? O el paciente que te aboga a que caminar esos 10.000 pasos considera que ya hace ejercicio, cuando esto es lo mínimo que tendríamos que tener como para considerarnos activos, ¿no? O que lo que le solicita un paciente de 80 años, no un paciente de 50, ¿no? Bueno, quizá hemos de empezar a pensar, como decía el doctor, que menos GLP-1, pero también menos patinete, ¿no? Porque patinetes hay muchos. Bueno, yo daros las gracias a los que estáis aquí, que habéis aguantado estoicamente y que ahora viene la siguiente ponencia. Dar agradecimiento a los ponentes por vuestra visión holística del paciente y por vuestra visión particular. Y nada más. Muchas gracias.